Buenas noches, compañeros, el doctor Luis Pinzón. En el presente video vamos a dar a conocer nuestro ensayo, partiendo de las premisas del por qué elegimos nuestro ensayo, el objetivo y en qué nos justificamos. Bueno, pasamos. El tema de nuestro ensayo, o el tema central que elegimos, fue los retos éticos del administrador en el administrador de la educación. Y seguimos por la pregunta rectora: ¿cuáles son los retos éticos a los que se enfrenta los administradores educativos en la actualidad? Sabemos que un administrador educativo en la actualidad tiene que poner especial énfasis en la inclusión y la diversidad, ¿sí? La administración educativa debe asegurarse de que todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual o discapacidad, reciban una educación de calidad con calidez y sobre todo sean tratados con respeto y dignidad. Dani, en que nos justificamos. La justificación que tomamos en consideración para realizar este ensayo es porque se propone tres dilemas por lo que todo administrador en el contexto, o cabe recalcar, ecuatoriano, tiene que enfocarse, ¿no? Primero, instituciones educativas que están en zonas de riesgo. Y ahora vemos el tema de la delincuencia y muchos factores más que vamos a hablar más adelante. La pluriculturalidad, que este tema realmente es preocupante porque algunos docentes desconocen la inclusión y la diversidad. Y por último, el objetivo nos va a ayudar Ana Rojas. Vamos, Ana, cuéntanos. El objetivo que tenemos es proponer soluciones a tres factores éticos en todo que todo administrador enfrentará por lo menos una vez en su carrera mediante un ensayo. Argumentamos crítico para buscar soluciones o concesiones dentro de la comunidad educativa. Bueno, gracias, Ana. En realidad, ese es el objetivo que nos hemos propuesto, ¿no? El objetivo que nos proponemos es, a partir de la argumentación y la crítica, y también de nuestra experiencia como docentes. No tenemos una vasta experiencia como docentes, pero sí hemos estado inmersos en estos tres dilemas, ya sea en el rol de docentes como en el rol de administrativo. Sobre todo Dani ha manejado varios años de administración, y tiene bastante conocimiento en esto. Bueno, vamos a empezar. El, el primer dilema que encontramos es justamente lo que decía en la justificación Dani, ¿sí? Es el hecho de las escuelas que se encuentran en zonas de riesgo en el Ecuador, ¿sí? Específicamente en el sur de Quito y en los Guasmos de Guayaquil, donde el escenario es de extrema pobreza. Representantes legales tienen problemas judiciales, hogares disfuncionales y demás problemas que han transformado la realidad del estudiante, ¿sí? Eh, el administrador tiene que enfrentarse a estos problemas, no solo con lo ya establecido en la ley, sino que el administrador debe generar o proponer sanciones formativas. Porque, ¿qué pasa con un estudiante que tiene problemas en casa, tiene papitos que se encuentran privados de la libertad? Ellos nunca van a aceptar una convivencia armónica. Ellos buscarán, o harán las cosas a medida como las conocen. No podemos echar la culpa de todo el administrador, pero él debe velar porque su colegio sea seguro. Pero ahí te corto un ratito, Sebas. Imagínate con lo que acabas de decir algo. Velar por el colegio seguro, ¿no es cierto? Pero si afuera hay bandas criminales que les obligan a los niños a vender droga. Ahí entra el dilema ético del que estamos proponiendo en este ensayo. Ojo, el rector no puede cargar con el peso de la sociedad, ¿sí? Pero en su moral y en su actuar debe tener fe de que su trabajo profesional debe aportar no solo en el crecimiento de la institución o en la adquisición de conocimientos del estudiantado, sino que su colegio debe transformarse en un aliado para la comunidad. Exacto. ¿Sí? Correcto. Donde la equidad, el respeto, un colegio de puertas abiertas, donde el padre de familia que conoce su realidad se sienta seguro en dejarlo en la puerta del colegio y saber que aquí está bien. Entonces, por citar a Paulo Freire, ¿no? Cuando hablaba un poco de la administración, decía que no quiero que se piense que una comunidad que hoy es iletrada, mañana se volverá letrada solo por proponer palabras, frases, sino
porque la comunidad va a ir cambiando a medida de lo que exija las nuevas necesidades sociales en naturaleza material y también espiritual. Es por ello, vuelvo a repetir, el rector, el director, el promotor educativo no debe cargar el peso de la sociedad, pero sí tomar la herramienta de la educación para transformar. Y ese es el dilema ético que él tiene. Actuar conforme a la ley. Un estudiante que tiene problemas de notas es un estudiante conflictivo. El dilema es la autoridad educativa es quien toma decisiones de expulsiones o sanciones a los estudiantes. Actuar conforme a la ley, por guardar mi puesto, por mi tranquilidad mental o proponer sanciones formativas, campañas de sensibilización, que el estudiante genere un emprendimiento y darle una segunda oportunidad y no solo hablar de expulsión y sanción, porque el estudiante cuando le sancionamos 15 días con un cronograma de estudios, él no, en casa, no se va a dedicar a clases. Estamos dando rienda suelta y tiempo libre, que es lo que nuestros estudiantes actualmente no tienen. Bueno, eso es el primer dilema, doctor, que hablábamos. Ahora voy a dar paso a Dani que nos ayude un poco sobre el tema de la pluriculturalidad de los aulas. Dani. Como entendemos, ¿no? El país es nuestro país, el Ecuador es un país pluricultural, pluriétnico, plurinacional. Y desde mi óptica, desde mi experiencia también como docente, como administrador educativo, en una aula podemos encontrar personas de la costa, de la sierra, del oriente y hoy por hoy también extranjeros, ¿sí? Todas estas cosas influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no solo eso, también influye un poco los valores de la casa, cómo son criados los chicos de la casa. Por ponerles un ejemplo, en una aula, es un ejemplo chiquitito, un niño que está en tercero o cuarto de base, es criado con valores religiosos, ¿no es cierto? Y el compañerito, el que se sienta al lado en la banca de atrás, los papás son ateos. Ahí vienen los conflictos, porque el niño dice no crees en Dios, yo sí creo en Dios. Vienen los papás porque ese niño no cree en Dios y el otro porque sí cree en Dios. Entonces son conflictos. Ahora, es un conflicto pequeñito, pero imagínate que en un aula donde existen muchos estudiantes de diferentes creencias, de diferentes valores, diferentes culturas, etnias, nacionalidades, ¿cómo maneja eso el docente? Ahí viene la disyuntiva, viene el problema, viene la duda del docente, ¿no? ¿Cómo maneja eso el docente? ¿Qué tiene que hacer el docente? ¿Cómo llevamos eso? Las costumbres de los... ¿Cómo, mejor dicho, aquí viene una pregunta? ¿Cómo el docente hace para que las malas costumbres de X estudiante, o de X persona, mejor dicho, no ingrese a su aula? ¿Sí? Y no que los propios conocimientos impartidos estén enfocados en el hombre y su cultura. Si se está hablando de, obviamente, de la antropología, el estudio del hombre, eso tiene que ser el docente. ¿Sí? ¿Qué es educar sin antropología? ¿Qué es educar sin antropología? Es un sinsentido la educación. Es un sinsentido la educación. ¿Sí? Y caer, sería una bola, o caeríamos en convertir a una educación simplemente un vulgar adiestramiento a los alumnos. En el currículo nacional del país, ¿qué dice? Que tenemos que tener unas aulas a través de un sistema socioconstructivista, ¿sí? Que se olvide de todos estos paradigmas también, ¿no? Y se cree un bien común para una sociedad. Entonces, en eso se trata de también a los docentes capacitarles, ¿no? Que primero estudien al hombre, entendamos, ¿sí? Si un profesor es de la sierra, entienda al estudiante de la costa y viceversa. Eso significa que estamos hablando de etnoeducación. Correcto, correcto. ¿Sí? Dicho esto, la inclusión y la diversidad son otros retos, pues, étnicos, importantes. La administración educativa debe asegurarse de que todos los estudiantes estén independientemente de su origen étnico, género, postura sexual, hoy por hoy también, ¿no? Sus discapacidades,
reciban una educación de calidad, de calidez, ¿sí? Y sean tratados con respeto y dignidad. Eso es lo que te puedo argumentar un poquito de esto de, para no hacerle muy largo el video, ¿no? Entiendo, sí, muy bien. Entonces, me pareció bastante significativo, sobre todo el hecho de educar centrado en el hombre, ¿no? Lo que hablaba de antropología, eso está muy bien, ¿no? Y para eso, pues, las capacitaciones profesionales docentes deben ser importantes, son importantes en eso. Ajá. Bueno, ya que hablaste de la inclusión y la diversidad, existe varias, varios estatutos, varias base legal que nos protege, podemos sentirnos protegidos, ¿sí? Por citar algo, en la Constitución del 2008, ¿sí? En Montecristi, en el artículo 3, reza lo siguiente, ¿no? Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y derechos, y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones, cita muchas razones, pero aquí voy a nombrar solo cuatro. Sexo, identidad de género u orientación sexual. Este es el tercer dilema del que tú hablabas, el tema de la orientación sexual. Para hoy en el 2023, quiero ser sincero, no, no es un problema. Ya no nos afecta, no nos importa. Vemos en el parque diferentes actividades, la televisión, incluso las caricaturas con acceso a nuestros niños, jóvenes, muestra un panorama aceptable de lo que está bien. Está bien. Porque como tú dijiste, el ser humano es diferente. Y vuelvo a repetir, hay una base legal bastante grande que protege, ¿no? Que nos protege, ¿no? Recién en el 2019 se votó un ejecutivo el Ministerio de Educación que habla sobre la protección a la violencia, ¿sí? A la violencia, porque la discriminación es un tipo de violencia, ¿no? Que no seas violentado o no seas discriminado por tener una orientación sexual a la preestablecida, ¿no? A la que conocemos. Ahora, hasta ahí el administrador educativo conoce esta base legal, la practica, vela por sus estudiantes que esto no sea ningún inconveniente, porque no lo es, ¿sí? La orientación sexual de una persona no detiene las ruedas de la educación, no las detiene. Pero aquí viene el dilema. ¿Qué pasa cuando un miembro de la comunidad educativa, estudiante, docente, padre de familia, administrador o personal de limpieza, intenta influenciar para cambiar la orientación sexual de una persona? Sí. Eh, Dani, ¿tú conoces alguna base legal sobre esto? ¿No? No, y no he oído que en la ley que se pene esto. No es penado por la ley, No, no lo es, no existe una base legal que nos defienda, nos proteja de los conversatorios, ¿no? O de esta influencia de otra persona a cambiar mi tendencia. Y ahí entra el dilema. Ahí entra el dilema ético porque yo tengo en la puerta del rectorado 4 o 5 padres enojados por algún tema parecido, ¿no? Es que el profesor, no voy a citar ninguna orientación sexual de nadie, nos habló que esto estaba bien, esto estaba mal, y intentó influenciar o cambiar esto en lo distinto. Ante la ley, yo como rector no puedo hacer nada, porque no hay una base legal. No hay una base legal que nos proteja de violencia o de discriminación sí la hay, pero que nos proteja de la influencia no la hay. Ahí entra el dilema. Yo como administrador educativo, como rector, ¿qué debo hacer? Primero, debo conocer bien la visión y la misión de mi sitio, mi propuesta pedagógica, con lo que yo enseño, qué pretendo hacer, qué pretendo aportar a mi comunidad educativa. ¿Sí? Una vez dicho esto, se genera mucho conflicto. ¿Qué tal si mi carisma es cristiano? ¿Cómo enfrento? Y en la religión no está bien visto. Entonces, el dilema ético no desaparecerá, ¿no? Pero tendrá la capacidad el administrador de tomar acción en beneficio de la comunidad educativa. Buscar soluciones o puntos medios donde
se dé solución a los unos sin afectar a los otros. Yo creo que eso no se lo puede lograr, pero un punto medio sí. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, la solución que proponemos, o el argumento que proponemos a este dilema ético es que primero revisemos la realidad de mi institución, nuestra propuesta pedagógica, nuestro ideal institucional. A partir de ahí, conversar con el padre de familia y buscar puntos de vista, ¿sí? Porque como digo, no hay más. Entonces, es un tema, ¿no? Este tema queda abierto, tal vez este ensayo pueda dar luz a alguien que sí nos diga qué debemos hacer, ¿no? Bueno, entonces, Ana, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Ya. Ana. Sí, compañeros, con sus ejemplos podemos llegar a algunas conclusiones bajo el dilema que estaba enfocado en nuestro ensayo. Por ejemplo, la primera conclusión a la que hemos llegado nosotros como equipo es que el líder administrador debe ser transparente y ético, respetando las leyes y los valores de la sociedad. Obviamente de la sociedad ecuatoriana en este caso. Su enfoque debe ser el bien común, como bien me dijo mi compañero Dani. Siempre se debe buscar el bien común, obviamente en el desarrollo de la comunidad educativa, promoviendo la diversidad, la equidad y sobre todo el respeto hacia cualquier orientación sexual, hacia cualquier cultura, etnia, se debe tener el respeto. El administrador también debe establecer políticas, protocolos para crear un entorno seguro en la institución educativa y dejar un legado positivo para sus sucesores, porque siempre se dejará una brecha abierta para que los demás puedan seguirlo mejorando. En situaciones difíciles como las que ustedes pusieron los ejemplos, el administrador debe tomar las decisiones que beneficien a la comunidad, respaldado en la propuesta pedagógica y obviamente en el código de convivencia, y minimizando los daños colaterales. Como todos sabemos, la educación tiene el potencial de transformar la sociedad ecuatoriana y el administrador tiene que tener la fe y la convicción de estimular la creatividad y las pasiones de los estudiantes. Con estas conclusiones hemos llegado con nuestro ensayo. Esperemos poder tener un ejemplo de cómo poder contribuir como administradores a nuestra sociedad. Bueno, para despedirnos, como ya es costumbre, ¿no? En los deberes de la universidad, quiero despedirme diciendo algo. Que en la educación tengo fe. La educación es el único ministerio capaz de transformar la realidad nacional. Y se lo ha visto a través de la historia. ¿Sí? Y no preguntemos a Singapur, preguntemos a los. Bueno, eso es todo. Yo fui Alexander Paz. Bueno, un gustazo haber compartido estos minutitos contigo, Alexander, Ana. Y ya que tú, como tú muy bien dijiste, ya es costumbre, también voy a decir una frase. Hablando del estudio del hombre, de la antropología en la educación. Cuando uno enseña, aprenden dos. Esa no hay más. Eso, mi nombre es Dani Salas y para finalizar, Ana, cuéntanos, Ana. O mejor dicho, tu despedida. Algo también importante que ahora en la actualidad todas las redes sociales, todo nos dan información, pero eso no quiere decir que porque tengamos información tengamos conocimiento. Correcto. Entonces, la educación es súper importante y obviamente desde de la mano del administrador tenemos la capacidad de poder cambiar esa información al conocimiento. Gracias. Eso ha sido todo. Muy buenas noches. Hasta luego.